mitochondrial y recientemente para raíz CGH. La raíz CGH se incorporó al laboratorio en el año 2011 y la unidad internacional con la que trabajamos para los controles de calidad externos es la CECAS, que aparece aquí, y desde el año 2014 el laboratorio ha obtenido la acreditación ENAC que le compete para la realización de determinados ensayos clínicos como son el cariotipo en sangre, el cariotipo en líquido amniótico y el cariotipo en vellosidad corriente. Para un futuro queremos también acreditar la técnica de array CGH. Y entrando ya directamente en el tema, digamos que las enfermedades genéticas casi todas son enfermedades raras y podemos establecer tres grandes grupos de enfermedades. Son las que afectan a un solo gen, las que afectan a un cromosoma completo o un segmento cromosómico y las multifactoriales en las que varios genes están implicados, además de factores ambientales. Como he dicho al principio, nosotros nos encargamos del estudio de las anomalías cromosómicas, ¿vale? Según las series, pues hay hasta un 0,9% recién nacidos que presentan una anomalía cromosómica. Tradicionalmente lo que se viene haciendo es un estudio del cariotipo. Vemos aquí que estos son la dotación cromosómica de un varón. Lo que se presentan son distintas resoluciones. Si comparamos una con otra, o sea, el cromosoma es ADN condensado y lo pillamos en un estado de división, en metafase, porque es ahí donde tiene lugar la condensación para originar las células hijas. Entonces, aquí aparece unos cariogramas con los cromosomas a los que se ha teñido para obtener una alternancia de bandas que nos permite estudiar con mayor facilidad las anomalías cromosómicas. Si comparamos, por ejemplo, estos dos cariotipos y miramos regiones, evidentemente podemos detectar alteraciones con un cariotipo de alta resolución que no nos permite un cariotipo de más baja resolución. Podemos fijarnos en varias regiones cromosómicas y compararlo y ver que efectivamente un cariotipo de alta resolución es muy importante a la hora del diagnóstico de estas patologías. Con el cariotipo actualmente se viene detectando aproximadamente un 5% de los pacientes que nos llegan. O sea, un 5% tendrían una anomalía cromosómica. Recientemente, o sea, desde el año 2011, el análisis que se ha incorporado a la unidad es el análisis con array CGH. Array quiere decir que es una distribución ordenada de fragmentos de ADN fijados sobre un portaobjeto y llevan un orden y unas coordenadas en concreto. Y CGH hace referencia a la hibridación, a la hibridación genómica comparada. Esto es lo que hacemos en laboratorio. Nosotros recibimos un portarray, es un cristalito donde van fijadas regiones del cromosoma, y después nosotros lo que hacemos es procesar la muestra de paciente que teñimos en rojo y la muestra de referencia, que es un ADN normal, que teñimos en verde, ¿vale? Van a competir por unirse a sus lugares complementarios de este porta y un software informático nos va a proporcionar la información de que si esa unión es al 50%, que es lo que debe ser, o no lo es, o hay exceso de material o defecto de material en la muestra de nuestro paciente. Con lo cual, lo que nos va a dar información en la raíz CGH es de las ganancias y pérdidas cromosómicas. Con lo cual, lo que estamos detectando son anomalías cromosómicas desequilibradas. Esto es importante y ya veremos por qué. Porque las anomalías cromosómicas equilibradas con array CGH no podemos detectarlas. Y añadiendo los probandos que podemos obtener una causa
patológica que justifique el fenotipo que presenta el paciente, pues se incrementa hasta un 15% respecto a ese 5% que veíamos solamente con cariotipo. Las anomalías cromosómicas que habitualmente vemos en laboratorio pueden ser numéricas. La dotación normal de cromosomas son 46 y puede haber una variación en el número de cromosomas detectable fácilmente a cariotipo. Y, por otro lado, las anomalías cromosómicas estructurales las podemos, ya solo afectan a fragmentos cromosómicos, no cromosomas en completo, y en este caso tendríamos como dos grandes grupos, que serían las estructurales equilibradas, donde está todo el material genético, lo único que cambia de posición. Estos son ejemplos de esas alteraciones cromosómicas equilibradas, con inversión de material, con translocación de material, intercambio entre dos cromosomas, o inserción de una región de un cromosoma en otro cromosoma. Y estas son, como digo, alteraciones equilibradas que con array CGH no podríamos ver. Las anomalías cromosómicas estructurales, donde sí hay pérdida o ganancia cromosómica, se pueden presentar a través de este tipo de reordenamientos. Hay una delección aquí, una formación de un anillo cromosómico, isocromosomas, duplicaciones, distintos reordenamientos que pueden originar ganancia y pérdida cromosómica. Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento cromosómico que no podemos identificar y tendremos que recurrir a otras técnicas. Comparando ambas técnicas, ya hemos mencionado que la array CGH no podría detectar reordenamientos equilibrados. Si nos vamos a ver los beneficios de una técnica y otra, vemos que el cariotipo, aquí aparecen dos cromosomas de la pareja 4, y el estudio se realiza en cariotipo a microscopio, con lo cual tienes que tener personal suficientemente entrenado para poder detectar una alteración. No hay ningún programa que nos diga dónde hay una alteración en este par cromosómico, ¿vale? Pues efectivamente tiene una alteración aquí. Estas bandas, si comparamos, esta es mucho más ancha y esta más estrechita. Si hiciéramos el análisis de este paciente con una array CGH, el resultado que obtenemos es este, ¿vale? El programa informático, aunque no tengamos experiencia en el análisis, directamente cualquiera puede ver que aquí hay una desviación de este patrón de normalidad que se sigue aquí, y a mayor detalle incluso nos da mucha información, puesto que nos da la situación en concreto en donde se produce la delección. Si comparamos aquí podemos aproximar dónde está comparándolo con el ideograma, con la referencia, pero es muy difícil de precisar. Sin embargo, aquí pues sí tenemos la banda P15.1 y la P14, y sí podremos comparar, que es lo que nos interesará, como veremos más tarde, con otros pacientes que puedan tener una misma alteración, una alteración solapante. Además, nos informa, estas banditas azules corresponden a genes, nos informa del contenido genético que está afectando esta delección. Yo con esto, sin embargo, ahí no puedo saber si la delección es un poquito más arriba, un poquito más abajo y los genes que implica. Con lo cual sí nos aporta mucha información esta técnica, sobre todo del contenido de genes y ya digo, de la precisión de la alteración a la hora de compararla con personas que puedan tener una alteración similar. Entonces, ante la disyuntiva de realizar un cariotipo, que era tradicionalmente lo que se veía haciendo un análisis a los pacientes que presentaban malformaciones o discapacidad intelectual o trastorno de espectro autista, como estoy buscando reordenamientos cromosómicos que implican ganancia o pérdida de material genético, eso me lo ofrece el cariotipo del array, pero el array me lo ofrece con mayor resolución y me da una información del contenido génico del fragmento que está implicado en la ganancia o en la pérdida. El problema que se presenta es a la hora de la interpretación de estas ganancias y pérdidas de material,
porque a esta ganancia y pérdida de material de segmentos cromosómicos, que también se llaman variaciones del número de copias, la población también presenta ganancias y pérdidas de material genético que no tienen repercusión clínica. Forma parte de las variantes o de los polimorfismos que presenta la población. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es discriminar esas delecciones y duplicaciones, esas ganancias y pérdidas de material que hemos detectado con esta técnica, ver si realmente son patológicas o realmente están en la población sana y son simplemente polimorfismos, que no tienen repercusión clínica. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo que hacemos es comparar nuestra variación del número de copias con bases de datos de pacientes que tengan algo similar, por lo cual es muy importante que se nos disponga o que dispongamos en laboratorio de la información clínica del paciente que se nos remite. Comparamos también o buscamos la presencia de esa variación del número de copias en población sana y estudiamos también la relevancia de los genes que están implicados en esa alteración. Por último, también un apoyo importante es, para valorar la relevancia de esa duplicación o de esa delección, estudiar a los padres. Entonces, en estos tres primeros puntos de comparar portadores sanos, afectados, genes, pues hacemos una búsqueda en las distintas bases de datos y con esa información que obtenemos lo que hacemos es calificar o clasificar las CNV que detectamos. Entonces, cuando claramente tenemos una información suficientemente contrastada de que esa variación del número de copias es realmente patogénica o benigna, pues no tenemos ningún problema. Se lanza el informe diciendo pues que esa CNV que hemos detectado pues realmente tiene asociación con el fenotipo que se nos ha presentado el paciente, o por el contrario está descrita en población sana y no está relacionado con la patología que presenta el paciente. Hay un gran bloque de CNV, de variaciones del número de copias, que son de significado incierto, o sea que no tenemos la información suficiente como para clasificarlas como patogénicas o benignas. Y esto es una bolsa importante, digamos, de resultados, porque en nuestra serie hasta un 20% de los pacientes analizados presentan variaciones de significado incierto. Y entonces tendremos informes del estilo de se ha detectado una CNV de significado incierto que implica una ganancia en tal región y no parece estar relacionada con la clínica del paciente, ¿vale? Y el análisis entonces cuando recurrimos al análisis de los padres para intentar un poco perfilar si eso puede ser una variante familiar, una relevante que tenga un riesgo incrementado o una variante que sea relevante pero que tenga un bajo riesgo de recurrencia, según los progenitores sean portadores sanos, que sea portador afectado o que no sea portador. Y el cariotipo, bueno, pues el cariotipo sigue siendo una herramienta importante. El array no me dice qué tipo de reordenamiento se lleva a cabo cuando he detectado la delección y la duplicación, y el cariotipo sí me puede ayudar a establecer el tipo de reordenamiento implicado y es importante a la hora de la descendencia. Además, para estudio de portadores de reordenamientos equilibrados, también es el recurso que tenemos, o sea, porque el array no, como digo, no nos da esta información. Entonces, si tenemos aquí un progenitor que tiene una translocación equilibrada, puede dar lugar en la descendencia a gametos desequilibrados, con lo cual estará dando lugar a abortos repetidos o a descendencia afectada, según la importancia del fragmento que esté implicado en el reordenamiento. Y ya para acabar, sí me gustaría resaltar 4 puntos que me parecen importantes, que sería, de alguna forma sustituir el cariotipo por el array como primera opción de rutina de laboratorio
para evaluar este tipo de pacientes. Además, deben estar solicitados por profesionales capaces de informar a los pacientes de alcance, limitaciones, beneficios y utilidades de estos estudios. Los casos deben ser suficientemente seleccionados por parte de especialistas y genetistas clínicos y, como he dicho anteriormente, la información clínica que acompaña a la solicitud de arraigo es fundamental, puesto que nosotros tenemos que hacer búsqueda en base de datos y sí nos puede servir en determinado momento para casar datos y obtener más información. Este es el personal que trabaja en el servicio de citogenética y este es el personal completo del Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestro programa. Las preguntas las hacemos al final. A continuación tenemos como ponente a la doctora Inmaculada González de Gallego. Nos va a hablar, yo creo que un tema también muy, muy importante para llegar a un diagnóstico temprano, importancia del cribado neonatal ampliado en el diagnóstico de las enfermedades raras. La doctora Inmaculada González es bióloga especialista en bioquímica clínica, responsable de la sección de metabolopatías del Centro de Bioquímica y Genética Clínica de la Raisaca, donde trabaja en el diagnóstico de enfermedades hereditarias del metabolismo. Tiene una dilatada experiencia en el área de programas de cribado neonatal y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cribado Neonatal. Doctora, le escuchamos atentamente. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a la mesa redonda, y es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Voy a hablar de la importancia del cribado neonatal ampliado en el diagnóstico de las enfermedades raras. Lo primero de todo, quiero decir de qué enfermedades estamos hablando. Estamos hablando de unas enfermedades que se denominan enfermedades hereditarias del metabolismo y ocurren porque una alteración en el ADN, que se llama una mutación, va a dar lugar a una proteína anómala que altera el funcionamiento normal de la célula. El conocimiento de estas enfermedades, el diagnóstico, es muy importante por las posibilidades de tratamiento que tienen y que lo hemos visto a lo largo de todo el Congreso. Tratamiento tanto dietético, farmacológico, como otros más novedosos que acabamos de ver. También su diagnóstico es muy importante por la posibilidad de asesoramiento genético a la familia cuando hay un individuo afecto, existiendo diagnóstico prenatal para la mayoría de estas enfermedades. Los errores congénitos del metabolismo son alteraciones que se caracterizan por su diversidad. Sabemos que un 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Los errores congénitos del metabolismo estarían dentro de este grupo. Se conocen alrededor de 1000 errores congénitos del metabolismo distintos, que forman un grupo no relativamente muy pequeño dentro de las enfermedades raras. Por eso su diagnóstico es de gran trascendencia. La sintomatología de estas enfermedades, que tienen su aparición en el periodo de recién nacido a 1 año, la mayoría de ellas, es muy diversa, teniendo graves consecuencias para la vida, discapacidad, desórdenes metabólicos e incluso muerte precoz en el periodo neonatal. Por eso, el disponer de un diagnóstico precoz antes que los recién nacidos desarrollen los síntomas es muy importante, porque puede mejorar enormemente el pronóstico de estos pacientes. ¿Y esto cómo se consigue? Esto se consigue con el cribado neonatal. El cribado neonatal es la detección sistemática de enfermedades hereditarias del metabolismo, y los programas, que se hacen mediante unos programas específicos, están dirigidos a la detección de estas enfermedades que aparecen en recién nacido, siendo muy importante su diagnóstico antes de la aparición de los síntomas para poder realizar un diagnóstico precoz. Esto se consigue con la pruebecita del talón, que seguramente será conocida por todos ustedes. Estos programas, una vez detectado el recién nacido sospechoso de tener una alteración metabólica, requieren pruebas de confirmación, diagnóstico y seguimiento. Para poder
comprender los fundamentos del cribado neonatal y cómo están en la actualidad, os voy a hacer unas breves reseñas históricas. Los programas de cribado neonatal comenzaron en los años 60 y la fenilcetonuria fue la primera enfermedad para lo cual se estableció un cribado genético. Esta enfermedad, si no se trata antes de aparición de los síntomas, tiene efectos devastadores sobre la salud mental del recién nacido. El cribado de esta enfermedad presentó el primer cribado de una enfermedad genética y ocurrió pues hace menos de medio siglo porque se desarrolló una técnica analítica para detectar la fenilalanina en los niños que tenían fenilcetonuria. En España el cribado neonatal comenzó en el año 1968 en Granada, estando ya establecido en todo el territorio nacional a partir del año 78. Junto con la fenilcetonuria, otra enfermedad que se diagnosticaba y que se detectaba era el hipotiroidismo congénito primario. Y esto también fue gracias a la aparición de una técnica analítica que se llamaba radioinmunoensayo, que posibilitó el detectar esta enfermedad. Entonces, por los años 60, se establecieron unos principios que fueron adoptados por la Organización Mundial de la Salud para ver qué enfermedades serían objeto de cribado neonatal. Estas enfermedades eran fundamentalmente graves, relativamente frecuentes y, por supuesto, que tuvieran tratamiento. Todo iba de acuerdo a que la técnica analítica tenía que ser una técnica fiable y de bajo coste, ¿vale? Actualmente, los programas de cribado neonatal son pocas las enfermedades que cumplen con estos criterios, las enfermedades que se detectan. Y esto ha ocurrido por el avance en la tecnología. El avance en la tecnología y también el avance en el conocimiento de muchas enfermedades que hasta ahora pues no tenían tratamiento. Y esto ha sido lo que ha motivado que se haya ampliado el número de enfermedades a detectar. Ha contribuido enormemente la aparición en la década de los 90 de una metodología que se llama espectrometría de masas en tándem, por la cual podemos detectar muchas enfermedades metabólicas, ¿vale? Recientemente, las plataformas de alto rendimiento para análisis de mutaciones van a permitir la detección de más de 50 enfermedades hereditarias del metabolismo. Nos vamos a centrar en el cribado neonatal ampliado mediante la espectrometría de masas en tándem, que es de lo que disponemos ahora en nuestro centro de bioquímica, ¿vale? Estas enfermedades, como he dicho antes, son poco conocidas y a veces los tratamientos, si no cumplen en su mayoría todos los principios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Los tratamientos son complejos, pero el conocer, el detectar estas enfermedades nos va a ayudar a conocer la historia natural de ellas, que al final redundaría en un tratamiento, en la investigación de un tratamiento eficaz. Y la detección precoz, el conocer que un recién nacido puede tener una enfermedad metabólica, aunque el tratamiento no sea curativo, sino que sí que mejore la calidad de vida del paciente, sí que evita a las familias una odisea diagnóstica posterior a la enfermedad de su hijo. Por eso es muy importante la detección de estas enfermedades. Así, hasta hace una década, el 10% de las enfermedades metabólicas eran diagnosticadas por el cribado neonatal. Hoy, tanto en alteraciones de aminoácidos como de ácidos orgánicos, como de la beta-oxidación de las grasas, son muchas las alteraciones, aproximadamente 30, las que se pueden diagnosticar mediante esta tecnología. Pero los programas de cribado neonatal llevan muchos componentes, porque son enfermedades complejas. Es necesario un equipo multidisciplinar. La formación del personal implicado es muy importante, desde
quien toma la muestra a las 48 horas de vida en el hospital. He visto que había un póster en cuanto a la realización de esa toma de muestra. También hay que asegurar el tratamiento. El tratamiento es muy importante. Los niveles de calidad en el laboratorio también. O sea que los programas de cribado neonatal llevan detrás una infraestructura que es muy, muy compleja, pero que, como al ser multidisciplinar, entre todos